gloria. A mayor gloria, mayor cruz. A mayor revelación, mayor cruz. Hermano amado, pero aquel que el Padre le da más, le asigna aguijones en la carne. Buenas noches a todo el Ministerio Internacional Ciudad del Rey que ya está conectado por nuestra página de YouTube, Profeta Adolfo Zamora. Es para mí un honor que puedan estar en este programa que hemos creado para ti, llamado Ciudad del Rey a las Naciones. Este programa, su interés es poder bendecir tu vida, poder bendecir tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu ministerio. Creemos fielmente por la palabra de Dios que este es el tiempo en donde el Padre está despertando a sus escogidos en medio de las naciones. Y por esa razón no es casualidad que tú estés escuchando esta noche esta programación, porque el Padre está buscando los siervos de Dios que se activen para el ministerio. Así que yo quiero invitarte para que te prepares, para que te animes, para que te dispongas en esta hora para recibir una poderosa palabra de Dios para tu vida, que seguramente resucitará los huesos secos que han estado durante muchos años tal vez ahí. Ese es el tiempo de que se despierten. Así que para mí es un honor poder tener en esta plataforma virtual a nuestro pastor general, Profeta Adolfo Zamora, quien es el fundador de este Ministerio Internacional Ciudad del Rey, quien esta noche compartirá con nosotros un tema de poder. Así que yo quiero darle la bienvenida a Profeta Adolfo Zamora. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros, y pues le dejo el tiempo para que pueda bendecirnos. Muchísimas gracias, el tiempo es suyo. Amados, qué alegría saludarlos a todos ustedes. Es un verdadero privilegio, es un gozo. Con todo el corazón nos alegramos y saludo en este tiempo y en particular en este programa a todos los ministerios Ciudad del Rey en el continente. Que la gracia del Todopoderoso esté en sus vidas, en sus corazones, en sus matrimonios, en sus hijos y en todo el enorme liderazgo y congregaciones. Hoy tenemos la carga espiritual de poder abordar un tema que creo que es un tema pilar, es un tema medular, es un tema que requiere ciertos abordajes, ciertos afinamientos. Y voy a mostrarlos desde el punto de vista o desde el contexto, el ministerio de la palabra. Al hablar de este punto del ministerio de la palabra, creo que es importante resaltar, y vamos a tratar de colocar algunos puntos de partida en el análisis de que al hablar de la palabra, tenemos que entender que la palabra tiene que ser una razón primordial dentro del desarrollo del ministerio. Al hablar de la palabra, no hago referencia o hago hincapié en el sentido de la palabra predicada o de la palabra expuesta, proclamada. No. Sino la palabra la cual me subyuga la vida, gobierna mi existencia. No hay gobierno de Dios si no está establecido
en el subyugarse a la palabra. De manera que creo que es importante abrir el corazón para este tiempo. Ahora, dentro de este proceso, la palabra tiene forma, tiene vida. La palabra redarguye, la palabra amonesta, establece, aploma, desaprueba. La palabra tiene sus pesos, sus contrapesos. Y a donde yo quiero llegar es que cuando hablamos del ministerio de la palabra, estoy haciendo referencia a que será posible que la palabra pueda gobernar mi vida, gobernarme moralmente, gobernar mi hogar, gobernar mis hijos, gobernar mi casa, gobernarme. O gobierna hasta donde yo permito. En otro sentido, la palabra no me controla a mí, yo la controlo a ella. Hay un pasaje que voy a utilizar de base en Hechos capítulo 8, capítulo 6, versículo 4. Quiero que leamos, amados hermanos. Hablando el pastor Pedro dice, o los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De manera que ese pasaje, cuando nos anuncia, nos está diciendo, y nosotros persistiremos en la oración, y luego dice, en el ministerio de la palabra. Entonces, al decir la oración y el ministerio de la palabra, ¿en qué nos estamos enfocando? En que la palabra, según el presupuesto de ese texto, está diciendo que la palabra es un ministerio. Entonces, tiene que ser claramente esbozada en que la palabra gobierna, establece, sirve, se activa en el vivir, en el diario vivir, en lo que me rige a mí. Si así no fuese, entonces hubiera dicho los apóstoles en este momento, según el verso 4, y nosotros predicaremos la palabra para no servir mesas. No, está diciendo persistir en el ministerio de la palabra. No hablo solamente en el sentido de el predicar como acción de servicio a los oyentes o el uso de la enseñanza, sino para que eso funcione tiene que haber una forma en que la palabra me gobierne a mí. Gobierne, controle mi emoción, mi corazón, mis sentimientos, controle mi alma, controle. La palabra imparte. Por eso es que la palabra no es solamente fácilmente predicar. A cualquiera puede predicar y hablar. Eso no es el tema. El tema es fuera de cámaras o púlpitos o micrófonos. La palabra, si no tiene el control de mi persona, hay problemas. Entonces yo la controlo a ella. Yo controlo lo que yo creo que hago, lo que yo creo que hasta dónde puede entrar, gobernar, dominar, pero donde yo no lo permito, no va a entrar. Por eso es que al final el comentario sería, ¿puede el evangelio sanarme? ¿Puede el evangelio sanar mi hogar? ¿Puede el evangelio sanar mis hijos? ¿Puede el evangelio sanar mi ministerio? ¿Puede sanarlo? ¿Puede el evangelio? Entonces, al hablar de si puede, no, claro que sí puede, pero en esta condicionante, ¿la condicionante cuál es? ¿Cuál sería ahí la condicionante?
La condicionante es si yo permito que la palabra se adueñe de mí, me controle. Porque no solamente es, digamos, no es solamente decir, si hablamos del poder del Espíritu Santo, sí, pero es que a veces se enfatiza el poder del Espíritu Santo como una acción milagrosa, sí, pero el poder del Espíritu Santo va embuido en cada letra de la Biblia. Por eso es que el poder del Espíritu Santo es la misma palabra. Entonces, al hablar de poder, no es un poder para ser, sino para ser. No hacer, sino ser. Entonces, la palabra en todo caso, si no me controla, hay un problema. ¿Qué es lo que uno ve? Que hay demasiada propuesta en el hablar. Puedo hablar y hablar. Podemos hablar de una manera impresionante, pero no es tanto lo que hable, sino o que yo sepa la palabra, lo cual es bueno y es atinado, sino que más bien si la palabra me puede controlar a mí. Bueno, partiendo de ahí vimos el pasaje y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, la palabra debería de sanar, establecer, gobernar, dirigir. La palabra debería traer salud, pero también la palabra rompe, quiebra, destruye. También la palabra emite juicio. No solamente podemos decir que la palabra solamente se forma un elenco de un bienestar. No, también la palabra pone orden. Y una cantidad de gente no asimila, no absorbe de que la palabra no solamente es un para bien personal o familiar. Por supuesto que hay una parte que sí se ve, pero hay otra parte donde hay cuestionamiento, donde hay condiciones, donde hay reglas, donde hay responsabilidades. No solamente es que me da o qué bendición al decir, claro, la palabra es una bendición, sí, es una bendición, sí, pero también la palabra trae orden. Por ejemplo, hay un comentario interesante que el pastor Pedro hace en su segunda carta pastoral, capítulo 2, versículo 22. Vamos a tratar de ubicarlo para que ubiquemos desde el 18. Vamos a ver. Por favor, segunda de Pedro 2, 19. 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué? Por la palabra. Ahí dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, ¿qué me aleja a mí de lo que la Biblia y lo que este texto dice? Contaminaciones del mundo. Entonces, significa que en el texto hay una afirmación que hay contaminaciones morales, sexuales, de fama, de orgullo, de engaño, etcétera. Es una ensalada de contaminaciones. Pero estas contaminaciones del mundo, dice, habiendo ellos escapado. Aquí la palabra escapado aparece como apofeugo, que es huir, habiendo ellos huido. ¿Por qué huir? Huir, fíjese que no utiliza el contexto de confrontar o enfrentar, está diciendo huir. Hay que huir, como yo me libero de las contaminaciones del mundo por el conocimiento. Es decir, entre menos conocimiento tenga de la palabra, entre menos voluntad tenga yo a la palabra, esto implica que mi nivel de desintoxicación de la contaminación que yo continuamente vivo en cualquier escenario donde yo pueda estar, no va a bajar, no va a menguar. Por eso aquí aclara el verso 20. Ellos huyeron de las contaminaciones del mundo por una razón. ¿Cuál es la razón?
el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Esa palabra enredándose, si la vemos, enredarse, y esa palabra enredarse, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido, y aquí viene la primera observación que debemos de hacer al texto, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, orden, palabra que les fue dado. Verso 22. Pero les acontece lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ratifico el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, al ver estos textos, nos está alumbrando aquí esta maravillosa carta que sí hay al hablar de la palabra, y quiero explicarlo bien, porque no solamente, yo sé que la palabra bendice, levanta, sana, libera, sí, pero confronta, me pone en mi lugar. O sea, la palabra, como dice el texto de Hebreos, la palabra es una espada que tiene doble filo, penetra al alma, penetra los huesos, penetra hasta los tuétanos y hace separar los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué significa esto? Que al hablar de la palabra tenemos que ser congruentes, amados, que la palabra tiene que tener un peso que nos ubica, que nos guía. Ahora, el punto que estamos viviendo es que estamos en la época del mayor analfabetismo bíblico. Estamos en una época en que lo que rige, en lo que se ve que gobierna, o la moda, por así usar una palabra más actualizada, la moda son los shows. Tenemos una cantidad de shows, tenemos shows al cliente, tratar de tener una buena clientela, atender buena. Estoy hablando de los y se presume de un alto nivel de cristianismo. Bueno, lo cual alabamos a Dios, pero creo como se ha ratificado en diferentes cuestiones, más allá de decir si hay tantos números de cristianos en X ciudad o que X continente o X país, había que cuestionar por qué las ciudades empeoran, por qué el evangelio no avanza. Entonces, esto explica que probablemente no son cristianos convertidos, son probablemente aficionados, participantes, personas que les gusta, tienen una atracción por la forma protestante de la expresión de la predicación o de los ostentosos megatemplos. Bueno, pero retomando el punto, encontramos que Dios, por ejemplo, Dios le da la orden a David que se prepare para construir un templo. Posterior a eso, David, por sus múltiples pecados, no logró construir el templo, sino que dejó en buena parte ofrenda para que su hijo, en el caso de Salomón, pudiera construirlo, el cual lo construye. Entonces vemos a un Salomón erigiendo, construye la palabra que se le había dado al padre. Bien, pero en esa construcción que vemos tantos datos impresionantes, partes, no solamente la arquitectura, el costo de la construcción, el costo cuantificable de la construcción, el oro que se utilizó en la misma, todo esa belleza, ese esplendor, imagínense el esplendor del día inaugural de ese templo maravilloso. Ese templo a Dios, por supuesto. Más allá de congregar gente, era el lugar donde Dios iba a congregar con su pueblo. Pero si vemos esa parte, ¿por qué después se destruye? ¿Por qué Dios permite
que vengan los babilonios a entrar y destruir el templo que tanto dinero costó. ¿Cuántas vidas trabajaron en carpintería, en diferentes formas? Todos los artesanos que trabajaron. Pero luego cae el templo. ¿Y por qué cae? Porque viene el Señor, notó que hubo una apostasía. Y la apostasía era el templo. El templo se volvió el Dios de ellos y no el Dios del templo. Esa es la diferencia. Por eso es que encontramos de que cuando Dios llama a nuestro patriarca Abraham, ¿de dónde lo llama? Lo llama de Ur de los caldeos. Y al llamarlo de Ur, Mesopotamia, y luego es Babilonia, y luego es Irak. Bueno, lo que estamos tratando de decir es que saca a Abraham para que deje sus pecados, su idolatría, su esto, lo está sacando. Deja todo porque yo te llamo. ¿Dónde fue confinado el pueblo? O los pocos que fueron, o los cientos que fueron llevados exiliados a Babilonia, entre ellos el joven Daniel, profeta, en su posteridad, y que muere en Irak. El punto es que son enviados ¿a qué? A Babilonia. ¿Para qué? Para que se den cuenta que erraron, para que se den cuenta que el templo no era el Dios de ellos. Ellos seguían lamentándose por el templo. Por eso es que encontramos hoy cantidad de personas que siguen anhelando el templo que fue destruido. No solamente el primero, por otro lado el templo del año 70 del primer siglo, pero hay grupos que anhelan la construcción. Ahora, pero el punto es, Dios los lleva otra vez a Babilonia para que reinicien su vida, para que cuando salgan del exilio vengan humillados y arrepentidos. Es parte de lo que el Señor nos está hablando hoy. O sea, lo que el Padre nos está diciendo es, quiero que vuelvan al inicio, dejen sus ídolos, dejen su soberbia, su arrogancia, dejen. Es tiempo de recomenzar. Por eso Dios tiene que tumbar, quitar lo que ellos, hablando del templo de Salomón, tuvo que destruir el templo para que el pueblo se diera cuenta que no tenían nada, que lo único que tenían y siempre tuvieron fue Dios. El Eterno siempre estuvo con ellos, pero ellos canjearon al Eterno, a Dios, a Yahvé, lo dejaron, abandonaron la ley porque ya tenían construcciones. En las construcciones, ¿cuántos templos en Europa fueron en su época, siglo pasado, fueron los megatemplos donde se acumulaban cientos de, espero y feligreses y si no aficionados? Hoy son museos. Quedó el recuerdo, quedó la estampa, quedó nada más la idea, la forma, las figuras de los templos. Hoy son museos, simplemente eso. Entonces la pregunta es, de aquí a 50 años, ¿cuántos nuevos museos habrán en tu nación? ¿Cuántos nuevos museos? ¿O se volverán estadios de algo? Dios nos está llamando a volver a su palabra. Ahora, cuando la palabra empieza a faltar, quiero hacer hincapié en algunas cosas. Por ejemplo, Jueces capítulo 2. Quiero que analicemos despacio, amados. Jueces. El libro de Jueces es impresionante cómo el Dios de amor y misericordia está constantemente rescatando a su pueblo completamente perdido, Entonces, al ver el capítulo 2, versículo 11, vamos a leer Jueces 2:11 y vamos a notar lo típico. Búsquelo, por favor, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel, si lo vemos, por ejemplo, miremos el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de edad de 110 años. Miremos el verso 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. 10, todos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, esa generación de los contemporáneos a Josué murieron. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
Esto es impresionante, que no conocían. Yo voy a hacer un alto aquí. No conocían. O sea, no tenían el menor conocimiento. O sea, pero ¿cómo es posible? Si encontramos que había una transmisión oral, había leyes de Dios en el Shema Israel, y hablarás estas palabras a tus hijos y las repetirás en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, al dormir. Había una orden de Dios. Transmitan palabra, háblenla. Pero ¿qué ocurrió? Ocurre que muere el gran líder, sucesor de el gran profeta Moisés. Muere el líder, muere la gente que con él guerreó, combatió, hizo obras de Dios. Pero la generación que venía detrás, cero conocimiento de Dios. Por eso insisto, el problema está que hoy hay mayor preocupación en los templos, hay mayor preocupación en certámenes, hay mayor preocupación en shows, hay mayor preocupación en los circos cristianos, en vez de entender que la generación que está levantándose tiene cero temor de Dios, cero conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer al fin? Satán. Hablando Satán dentro del contexto, hablo dentro del contexto filosófico en el mundo. El ateísmo, está creciendo el ateísmo. Hay un mayor nivel de apostasía. Cantidad de personas están arrepentidas de haberse arrepentido. Tenemos cantidad de personas que se arrepintieron de haberse entregado a Cristo, se arrepintieron de haber servido a Dios. Cantidad de personas, líderes, siervos, que ya no quieren servir a Dios, se apartan por una cantidad de razones. Entonces, esto nos da a entender de que debe haber una preocupación profunda. ¿Por qué? Porque el pasaje de Josué nos está alumbrando que hay una generación en discontinuidad. No hay continuidad en el texto, no hay traspaso, no hay manto que se está traspasando. Y es que yo entro en un dilema, porque por ejemplo cuando analizamos el manto que Elías le otorga a Eliseo, y se ha hecho tanto estudio, pero cuando uno hace un verdadero estudio a profundidad, no podemos solamente iluminar y subrayar el hecho de el manto cayendo y tomándolo como una acción sobrenatural, como algo, perdonen la palabra, como algo por arte de magia, algo muy fantasioso, que no te dejaré, vive Jehová, que no te dejaré, Eliseo a Elías, y hasta que de repente, ¡pum!, es raptado. Viene el rapto de el maestro profeta Elías, llevado por carroza de fuego, y luego el manto desciende. Eliseo rasga sus vestiduras para entrar al Jordán y se arropa con el manto de su mentor maestro. Pero no es solamente arrojo el manto, no es el manto. Yo no le veo mayor efecto al manto si Eliseo no perteneciera o no perteneció a las escuelas formativas de los hijos de los profetas. Lógicamente, el hecho de que Elías arrojara el manto y que Eliseo lo tomara y que él se fuera a despedir de sus padres, no era de alguien con la mente hueca, con mente vacía, una vacíez de idea. No, él sabía las marcas, simbolismos proféticos de la época. El simbolismo profético de arrojar el manto, habían implicaciones, pero las implicaciones eran magistrales, eran enseñanzas de el inicio del despertamiento del discipulado, del apartamiento, de la consagración. Por eso él rompe arado, mata bueyes, hace carne, despide a sus padres, sigue al profeta. Pero eso no ocurrió, por decir algo, de la noche a la mañana con un X en la calle. No, era un proceso ya trabajado. ¿A dónde estoy llegando? Estoy llegando que si no preparamos hoy en la palabra, y no solo en la palabra, y no hago solamente el énfasis en la palabra, sino que haya una administración en la palabra. Porque yo conozco cantidad de personas que saben tanto que uno, conozco personas que pueden llenar sus casas, son unas bibliotecas andando. Sí, pero su vida espiritual no existe.
Su vida familiar no existe en fe. Están repletos de libros. Libros hasta en la regadera. Libros de teología, libros de enseñanza, todo. Pero perdieron la vida de fe. Construyeron templetes de letras, lo cual no estoy en contra de estudiar, prepararnos, por supuesto, nadie habla de eso, pero ¿cuántos tenemos que saben tanto, tienen tanto conocimiento y son ateos? Muestra un ateísmo con la Biblia en la mano. Entonces, esto nos habla que debemos de trabajar entonces una generación que va a emerger. Y vemos en este pasaje, en el verso 10, que esta generación no tenían el conocimiento del Señor, no conocían a Jehová ni la obra que había hecho Él con ellos, no sabía. Pero vamos a seguir. Y quiero que noten, no tenían el conocimiento. Sigamos en el versículo 10. Esta generación, toda aquella generación fue reunida a sus padres. Después otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Esta nueva generación, después de Josué, dice en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo, lógicamente, porque era una continuidad. Se estaba continuando nada más. Después los hijos de Israel hicieron lo malo. Pero volvemos al tema, ¿pero por qué hacer lo malo? Bueno, iba a hacer lo malo por una razón. ¿Y cuál es la razón? Cero conocimiento de Dios. Y como dice el profeta, si tienen temor, su temor es infundado por hombres. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y miren conmigo. Verso 13. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres jamás transfirieron conocimiento, ni vivencia, ni experiencia a sus hijos, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora, al hablar de esto, ¿qué estamos definiendo ahora? ¿Qué definimos? Que toda esta forma de abandono, ¿por qué hablar de un Dios baálico, un Dios como Astarot? Que en otro estudio analizaremos que Astarot, sus implicativos de Astarot son la diosa, son parte de los dioses de la fertilidad, de ser fructíferos, del tener cosecha, crecimiento. Es decir, esa generación tenían en su presupuesto, sí, ahí está Dios, ya ve el que me habló mi abuelo, mi papá, pero jamás me lo presentó, me hablaba. Ese es el gran dilema. Por eso es que esto es difícil, porque nuestro papel como padres, ¿cuál es nuestro papel si queremos que el evangelio permanezca en nuestras naciones? ¿Cuál es el papel nuestro hoy para que el secularismo, las formas seculares en las universidades, colegios, escuelas, instituciones educativas, las que sean, no puedan minar, dañar o afectar la fe de nuestros hijos? Por eso es que los hijos desde el hogar tienen que ser trabajados para que conozcan al Dios, que tengan no solamente la letra, no, que conozcan por experiencia, por experiencia vivida, lo que uno de padre ha entendido y ha vivido con Dios, y que hay una transferencia. Es que, y al final decimos solamente en una locución, se da más información que formación, pero el tema es que dentro del elenco de la formación, de la lectura, sí, pero hay una vivencia. Y yo estoy haciendo énfasis en que el ministerio de la palabra es vivencial. No es solamente te informo. Podemos ser, por ejemplo, una aplicación muy linda es la sanidad del hidrópico. Que nuestro amado Jesús entra un Shabbat a la sinagoga. En Shabbat encuentra un hombre
que tenía un problema grave en sus riñones, no lograba drenar el agua como normalmente lo hace una persona con sus riñones en función normal, no lograba. Entonces tendía a hincharse, se estiraban sus tejidos de su piel, la piel se pone muy helada, sus pequeñas sudoraciones, porque no logra drenar el líquido. Pero Jesús lo sana. Jesús hizo un milagro maravilloso en sus riñones, lo cual damos gloria al Eterno por eso. Pero si me tocara que darle una aplicación a mi contexto, al tema que estoy abordando, podemos tener gente hidrópica de conocimiento, gente que sabe, lo cual damos gloria a Dios, sí, pero a veces el conocimiento envanece. A veces el pretender saber mucho, como Pablo hace el comentario a los romanos en la epístola a los romanos, creyéndose ser sabios se hicieron tontos, creyéndose ser sabios, conocedores, conocemos, hemos leído, sí, al final. El único presupuesto, y siendo exacto en la palabra, Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice, creyéndose, diciéndose ser sabios, elocuentes, conocimiento político, conocimiento gubernamental, conocimiento astrológico, conocimiento de esto, conocimiento. Al final, Pablo dice, ¿de qué les sirvió tanto conocimiento si cambiaron el orden natural de Dios? ¿De qué les sirvió el conocimiento si se encendieron en lascivia? ¿De qué les sirvió el conocimiento si cayeron en pecado? Eso dice Romanos capítulo 1. Usted lo ha leído cantidad de veces. Ahora, pero vemos aquí. Por eso es que el punto al final que estamos viendo es ¿por qué dejaron? ¿Por qué se abandonó a Dios? ¿Por qué ellos continuaban en ese abandono? Pero ese abandono es producto de que, y vemos que la adoración a los Baales, dioses de abundancia, dioses de fertilidad, dioses de esto, dioses de aquí, dioses de allá, vemos un enjambre de dioses cananeos que prácticamente eran parte del Israel. A veces sobredimensionamos a Israel en el contexto veterotestamentario, sí, pero si nos transportamos a la época del Israel en la Biblia, quizás muchos se desanimarían porque quizás creerían que todos eran sacros, pulcros, eran transparentes, buscadores de Dios. Una parte probablemente, un pequeño remanente fiel y escogido, pero la mayoría estaban completamente en estado de apostasía, eran apóstatas, apostataron, dejaron a Dios. Aquí encontramos a esta generación que nunca entendió quién era Dios. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó, nunca se les plasmó, nunca se les ministró. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en nuestras naciones? Se está abandonando la palabra. Y esto va a ir creciendo. Esto va a ir creciendo. Cada día más. Usted se va a dar cuenta, cada año va a haber abandono, menos conocimiento. Y lo que está surgiendo como un contrapeso es el show, el montaje, los megatemplos, los circos y todo ese enramado que se hace. Simplemente es lo que se está colocando o se está haciendo es algo para entretener gente, algo para mantenerlos entretenidos de una forma evangélica. Por eso los graves pecados, por eso los pecados de la nación, por eso los pecados que se están viniendo, destrucciones de hogares. A veces hablamos de, si se destruye, hablamos de destrucción de hogares, divorcios, hijos en vicios, abordamos y como que todo va en línea a las personas que desconocen la Biblia. No, estamos hablando de personas que conocen la Biblia. Estamos hablando de personas que algún día levantaron su mano a título público diciendo yo me entrego a Cristo y tomaron aguas, descendieron a las aguas del bautismo según la doctrina de la palabra del Señor. Personas que hoy no se congregan, personas que abandonaron la fe, personas que
rompieron su matrimonio completamente, siendo cristianos. Sus hijos se dañaron siendo cristianos. Entonces el punto aquí es, ¿qué necesitamos? Si estamos hablando de un avivamiento y un despertamiento, sé que viene un gran despertar. Sé que viene un despertamiento impresionante a nuestras comunidades, tanto rurales, urbanas, ciudades como cosmopolitan, ciudades. El Señor trae un despertamiento. Pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde y para qué? El despertamiento viene por volver a la palabra. Es que si no volvemos a quebrantarnos ante Él, no volvemos a quebrantarnos ante su palabra, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Por eso es que hoy el llamado de medianoche es: preparémonos. Preparémonos. Este es el tiempo del Señor para nosotros. Preparemos nuestro corazón con Él. Más allá de discursos, mi intencionalidad aquí no es consumir tiempo, no. Es volvamos a la palabra. ¿Qué necesita nuestra nación? La palabra. ¿Qué necesita nuestro matrimonio? La palabra. ¿Qué necesitan nuestros hijos? La palabra. ¿Qué necesita nuestro ministerio? La palabra. La palabra es necesaria. Y cierro hoy. Hay un pasaje en el libro del profeta Joel que creo necesario poderlo abordar con ustedes. Y dice el texto en el verso 12: por eso pues ahora dice Jehová, Joel 2:12, por eso dice Jehová ahora, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. No le gusta el castigo. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. ¿Para qué? ¿Para qué tocar trompeta? ¿Para qué convocar asamblea? ¿Para un mega evento? ¿Un mega evento con fines de lucro? No está hablando de fines de lucro. No está hablando para ensalzar marcas o nombres de ministerios. Está diciendo: reunid al pueblo y santificad la reunión. Júntenos ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Dios les dio la espalda. Dios les dio la espalda. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré de entre tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía.
como lo hizo al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi grande ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás seréis avergonzados, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y que no hay otro, y que mi pueblo nunca más será avergonzado. Entonces después derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual he llamado. Hoy es el tiempo de volvernos. No hará nada Él si no nos volvemos a su palabra. Con Él, su palabra que me gobierne. No hay reino. Podemos hablar de reino día y noche, pero no hay reino si el reino, la palabra del reino no gobierna mi vida. La Biblia ha sufrido la más grande tortura, y la más grande tortura ha sido provocada por los predicadores que le han hecho hablar lo que ella no dice. Es el tiempo de volver. Vuélvete. No importa el papel que tengas protagónico en tu ciudad, vuélvete. Hay un espíritu de arrepentimiento, como el que dijo el texto, y en ver espíritu de gracia y oración. Arrepentamos. ¿Desde cuándo no te arrepientes? ¿Desde cuándo crees, como dijo el Cristo en el texto de Lucas 4, médico, cúrate a ti mismo? Creemos que todo lo sabemos. Creemos que todo lo podemos. Creemos que somos perfectos y estamos engañados. Es el tiempo de volver con Él y decirle: mi amado Jesús, yo quiero volver a tus pies. Quiero volver a tu regazo. Quiero volver como Abraham cuando lo llamaste por fe y para fe. Porque vuestro padre Abraham, el padre de las multitudes, lo ubica como el hombre de fe. Fe a la palabra, fe a la santidad, fe a la palabra vivida. No personas con la cabeza llena de libros sin tener una sola vivencia real. Hoy Dios nos está llamando. Hoy el Padre nos está llamando. Oro en el nombre de Jesús, como Pablo oraba y decía: que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. Que venga una visitación a nuestra nación. Y la visitación es hambre por su palabra. Hambre por su palabra. Hambre por su palabra. Dijo el Cristo, nuestro amado, a Satán: no solo de pan vive el hombre, sino de todas las palabras
que salen de la boca del Eterno puede vivir el hombre. Volvamos a la palabra. Quiero que abras tu corazón donde tú estás y dile: Señor, hoy vengo arrepentido. Vengo arrepentido delante de ti. Vengo arrepentido con mi alma. Pon tu mano en la Biblia y dile: Señor, quiero volverme a enamorar de tu palabra. Quiero volver a tu palabra. Quiero volver. Habacuc dice: oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y temí. Sin su palabra estamos perdidos, aunque te congregues en el templo más caro del mundo. Sin su palabra estamos perdidos, aunque tengas lo más grande dentro de una iglesia. Vuelve a la palabra. Volvamos a la palabra. Padre, gracias. Gracias, Padre. Venimos humillados ante ti. Que tu gloria descienda trayéndonos arrepentimiento genuino a nuestro corazón. Queremos estar preparados para cuando tú vengas, preparados a tu encuentro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén. Gloria a Dios por esa palabra tremenda, esa palabra poderosísima del Señor, esa palabra que resucitará, que resucitó en esta noche seguramente los huesos que han estado dormidos. Señor, agradecemos. Yo quiero invitarle para que usted juntamente conmigo ore para poder concluir con este programa, para que usted ore conmigo y le diga: Señor, gracias. Gracias por la intervención de tus ángeles, Señor. Gracias por mostrar tu ministerio angelical hacia nuestras vidas, Señor. Gracias por la operación poderosa y bendita de tu palabra, Señor, que puede resucitar muertos, Señor, que puede avivar huesos, que puede refrescar el alma, que puede despertar los ministerios. Que, Señor, esta palabra que hoy se compartió, que hoy compartió nuestro pastor, nuestra cobertura general, el profeta Adolfo Zamora, Señor, esta palabra pueda traer activación a las naciones. Señor, te damos las gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Benditos del Señor. Quiero contarles que la semana que viene tendremos a la misma hora, a las 8 de la noche, hora de Guatemala, estaremos conectados, transmitiendo. Tendremos un invitado especial, así que por favor no te pierdas esta transmisión. Comparte este mensaje a todas las personas, amigos, iglesias, pastores, líderes que tú consideres y sepas que necesitan escuchar una palabra de poder. Así que el Señor te bendiga. Se despide de ti la pastora Lili Guzmán de Ministerio Internacional Ciudad del Rey. Así que bendiciones, Ciudad del Rey a las naciones. Un fuerte abrazo a todos. Oíd, varones, que habitáis en todas estas tierras, os sea notorio que aquel hombre al que colgaron en la cruz, Dios levantó como el Hijo, era el Hijo al que vosotros crucificasteis, lo constituyó Rey, Príncipe, Sacerdote. Por él hay vida, hay vida, hay redención.